En el silencio de Cúcuta, donde hoy habitan rieles oxidados, alguna vez transitó el progreso. El ferrocarril no solo conectaba territorios, sino también economías e historias. En relación con el ferrocarril se deriva que mi abuelo Eustacio Mantilla vivía ahí en el barrio La Merced, en toda la quinta, 3 cuadras más abajo, y uno de niño lo oía cuando el ferrocarril pasaba, y un día yo lo vi. Nunca me monté en el ferrocarril, sí es cierto, nunca me monté, pero sí lo vi, lo oí. No, uno lo escuchaba normal, ¿no? Pues cuando hacía así como, y yo no se lo imaginaba que había un tipo por ahí haciéndole así como en las películas, pero en realidad yo no vi cómo era en realidad ese sistema, ni como ya les dije, no, nunca me transporté, no, un día íbamos a las 5 de la mañana con mi mamá, porque nosotros vivíamos en Chinácota y mis abuelos sí vivían ahí en La Merced. Entonces mi mamá íbamos a ir a misa o fuimos a misa y me acuerdo que a esa hora como que fue que lo vi, que pasó a las 5 andando ahí por el lado de la Candelaria, de la iglesia de la Candelaria, esa que es así, con una estructura ahí bien rara, yo no sé quién la trajo, pues, no sé si se me pareció como si, hoy lo recuerdo como si fuera de un hierro viejo, ¿no? Que ya estaba desteñido, pero como un hierro ahí viejo, toda la armazón esa, y no me acuerdo cuántos vagones ni nada, pero sí recuerdo el sonido cuando pasó el traqueteo ese. Y cuando lo veo allá me recuerda el traqueteo del ferrocarril. Póngale cuidado, yo tendría por ahí, le voy a decir, por ahí unos 14 años. Uno desea es loco, y si es lo que llamamos la gallada. Yo le vendía la leche que venía en el tren, venía de esas zonas de fincas. Entonces aquí había una señora que se llamaba Esther Coculuá, que recibía la leche. Y los que le vendíamos la leche a ella, en carretilla, las cántaras, nos tocaba que ir a la estación Cúcuta a pie y aquí irnos por ahí a las 2 de la tarde. El tren llegaba entre 4 y 5 de la tarde. El tren que salía de allá de Puerto Santander. Y entonces, una vez, un grupo de muchachos, jugadores de pipas y todas vainas, cuando no había maldad, no había marihuana, no había nada de eso. Éramos sanos, pero al mismo tiempo éramos inquietos. Entonces, echamos una apuesta. El que llegara primero a Puerto Santander. Entonces, no, ustedes que harán comer por ahí, nos fuimos, madrugamos y nos fuimos en el primer tren que salía a las 7 de la mañana. Nos llevamos las cántaras de aquí, las dejamos en el depósito del terminal, o del cárcel mejor y taller a la estación Cúcuta. Eso estaba marcado, eso no se perdía nada. Y nos fuimos, el plaguero para allá. Pero muy bonito, y nosotros llegamos, yo llegué hasta Agua Clara, ahí me bajé. Agua Clara es un corregimiento todavía, ahorita como que es una inspección de aquí, pertenece a Cúcuta. Ahí me bajé y esperé a otra línea que subiera y nos montamos ahí, nos vinimos como 6 muchachos. Creo que llegamos tarde a la casa. Entonces, la experiencia fue muy bonita con ese era el luz, y el lulado del tren que cuando iba llegando acá está león. Entonces, ahí viene el tren. Tan solo una vez. Y eso fue muy bonito. Tantos años viviendo nosotros ahí al pie del ferrocarril, y un día me dijo mi papá: mamita, usted no ha montado en ferrocarril, vamos, y siquiera vamos hasta el Salado. Y sí, me llevó hasta el Salado, me llevó y me trajo en ferrocarril. Fue la única vez que yo monté. Uy, no, muy linda. Muy linda, uno va viendo por lado y lado la naturaleza, los árboles. Los rieles pasaban por el pie de la iglesia de Sevilla. Y cuando uno estaba en la misa,
y pasaba el tren, eso vibraba esa iglesia y a uno le daba como miedito, porque el tren, dígame, mejor dicho, por ahí, por el pie por donde es la avenida para el aeropuerto, por ahí pasaban los rieles del ferrocarril. Mi padrino Polo, Apolinar Espinosa, él también montó en ese ferrocarril, montó en ese tren. Él dice que en la época que él montó se pagaban 3 centavos de aquí, del kilómetro 14 del Rosario a la parada. Se pagaban 3 centavos, ¿sí?, para ir en el ferrocarril. El tren pasaba por la mañana de 7 a 7 y media y en la tarde de 4 y media a 5 pasaba 2 veces al día. El tren llegaba hasta la parada y por eso la parada se llama así, porque ahí era la parada del tren, ¿sí? Por eso es que la parada se llama la parada, ¿verdad? Y mi padrino constantemente pasaba a San Antonio porque ya todo lo más traían la cal. Como antes no había cemento, se construyera con tierra, cal, excremento de vaca, ¿sí? O sea, se hacía una mezcla y con eso fue que se hacían las casas. Cuando vino la primera vez el tren, yo no lo conocía, pero yo le dije a mi nona, a la mamá de mi papá, que me llevara a conocerlo, y como a ella le gustaba estar haciendo pastelitos y todo, bollitos y toda esa vaina, entonces nos llevaba todos ella con sus canastaditos, todos tenían un canastadito de bollitos, pasteles, y lo vendíamos en el tren. Así fue como conocí el tren. Nos veníamos desde abajo, como desde el Salado, hasta aquí, hasta andar. Después cuando paraba el carro, cuando paraba el tren, entonces nosotros nos poníamos a andar en ese tren, a mirarlo, ¿no? Cómo era y todo. Así fue para conocerlo. Nos subíamos por ahí como desde el Salado. Nos veníamos hasta ahí, hasta el... Eso era la única andanza de nosotros en el tren. Y llegamos allá a la estación, ya cuando llegamos a la estación ya todo ya se había vendido. Entonces, nos encontramos con la tía que venía de La Esperanza y nos traía frutas, plátanos, yuca, naranjas, limones. No, nosotros nos dábamos cuenta porque íbamos hasta el Salado y entonces ahí agarramos el tren para llegar hasta aquí, hasta el terminal. Únicamente un recorrido de esos, no más. Hoy su memoria parece desvanecerse. Yo vivía por la avenida Novena y al frente quedaba el ferrocarril y como no habían edificios, se podía ver cuando llegaban las máquinas y salían y volvían y llegaban. Mi hermano, un cuñado de mi hermana y otro cuñado trabajaron en el ferrocarril, en la máquina, manejando las máquinas. Y eran mecánicos también, arreglaban las máquinas del ferrocarril. Pero cuando eso, por la avenida Octava, había un tapón, o sea, era ciega esa avenida. Entonces nos tocaba meternos aquí por los solares de las casas de la Cero hacia la Doble Cero, que habían unos solares y nos dejaban entrar, unos caminos, y nos dejaban entrar para poder brincar una pared pequeña de tapia pisada, que ahí por ahí llamábamos a mi papá y a mi hermano y todo para llevarles el almuerzo, para llevarles el puntal, que anteriormente se decía puntal, la media mañana, o sea, la media tarde. Y
ellos nos venían hasta la pared y nos la recibían, que ese era el entradero de nosotros para el ferrocarril, por esos caminos, y brincábamos la pared para no dar la vuelta por la calle Segunda con Avenida Séptima y luego bajar hasta la Doble Cero por la Séptima. Para no dar toda esa vuelta, entonces nosotros nos metíamos por ahí. No, mi papá prácticamente no era mecánico, sino se metió a la banda del ferrocarril y tocaba clarinete. En el Parque Santander, que anteriormente se decía Retreta, que era cada 8 días, los domingos. Mi nombre es Federico Durán, soy de Cúcuta. Estoy nuevamente acá después de 40 años, porque viví casi toda la vida estudiantil y laboral en Bogotá. Y cuando vine a Cúcuta, pues empecé ya a hacer algunas filmaciones de Cúcuta y pues por supuesto me gustó, me interesó bastante empezar a visitar los sitios históricos. Todo eso, hice una sección, estoy haciendo una sección que se llama Esta es Cúcuta, dentro del canal que tengo de internet en YouTube que se llama Duranov. Pues ahí tengo yo diferentes secciones de todos los viajes. La última sección y serie de capítulos se llama Esta es Cúcuta. Empieza con una narrativa de Cúcuta como ciudad, lo que pasó en los 80, por todo lo que ha pasado, todo lo que ha resistido, cómo está más o menos ahorita. Empieza con ese tipo de capítulos y ya después empezamos a entrar en la parte histórica. Dentro de la parte histórica decidí comenzar con el ferrocarril, porque realmente me impactó bastante un día que estaba montando bicicleta y fui a ver el monumento al ferrocarril y lo encontré absolutamente lleno de grafitis, todo, o sea, como olvidado, pero además vandalizado. Y me llamó mucho la atención eso y lo tomé con un poco de tristeza y dije, pero bueno, ¿esto por qué lo hace la gente, no? Y realmente llega uno a la conclusión de que verdaderamente es el desconocimiento. La falta de conocimiento por la historia, pues, lo lleva a uno a no respetar, a no entender qué tienen todos esos monumentos, ¿no? Cuál es la importancia, lo que eso significó para que todos podamos estar acá, para que Cúcuta sea la ciudad que es hoy. Todo tuvo que ver con el ferrocarril. Bueno, ahí hay dos cosas. Vamos a hablar primero de lo que me encontré en San Luis, digamos en lo que hoy está el barrio de San Luis en Cúcuta, que mucha gente no tenía ni idea realmente dónde quedaba la estación o creía que la estación era en el puente Araujo, que es el puente metálico, que es un puente que trajeron de Inglaterra casi que en las épocas de la Torre Eiffel. Es un puente que se trajo y la gente creía que la estación era ahí, pasando el puente, y la estación no era ahí, la estación son unas cuadras más arriba. Y lo que me llamó la atención es que yo tampoco lo sabía. Entonces, el día que estuve en San Luis, pues estuve preguntándole a muchas personas y el 80% de las personas realmente no tenían idea en qué parte realmente quedaba la estación de San Luis. Lejos de la estación principal, del ruido de la ciudad, existe otro rincón del antiguo ferrocarril, que aún guarda memorias que el tiempo no ha podido borrar. Dice que la estación de Bochalema fue uno de los pilares del contrabando de licores de tabaco en esta zona del norte de Santander, porque llegaban viajeros de Pamplonita, de Chinácota, del Diamante y de estas zonas aledañas hacia Cúcuta y posteriormente hacia la del Maracaibo. Como siempre el río Táchira se ha metido, ¿sí?, a Villa Antigua, y todavía cuando crece, a veces las tomas inundan Villa Antigua. Y eso era común, que en Villa Antigua la inundaran desde la época, incluso hay estos archivos en el Archivo Nacional, donde dice que la Capilla Santana, algunos documentos se estaban dañando producto de la humedad, ¿sí?, de cuando habían esas abundadas del río. Y eso también originó que se construyera un nuevo templo, aparte de que también originó que por el cultivo del cacao vino mucha gente, entonces ya se necesitaba un templo más grande, que fue el que albergó a los constituyentes en 1821. Bueno, y entonces Andrés dice que ellos se montaban ahí, que a veces la gente ayudaba a echarle arena
y piedra, porque los trenes frenan es así, con arena y piedra frenan, porque a veces se inundaba la carrilera para la parada. Entonces le echaban bastante arena y granzón, que llamamos, ¿sí? Piedra, para que el tren lograra frenar. Los abuelos de San Nicolás me contaban a mí cuando yo era niño, ¿no? Que en esa zona del ferrocarril, donde está el antiguo puente, por la barriga de Bochalema, un vagón se descarriló y fue muy curioso porque decían que ese vagón llevaba oro, licor y tabaco. Entonces en esa época, pues la gente que era muy adicta al oro, al tabaco y al licor, y aún siguen buscando los restos de estos productos del descarrilamiento del ferrocarril, que un vagón del ferrocarril de Cúcuta. Inclusive por ahí me contaba mi papá que entró la estatua de Mercedes Ábrego, porque venía del extranjero y todo entraba por aquí, por el ferrocarril de Cúcuta. Todo, todo. Julio César Contreras, él se crió de niño acá. O sea, él vivió lo del ferrocarril, mis tíos vivieron lo del ferrocarril. ¿Y qué le contaba él? Él me contaba que el ferrocarril era todo, era la vida, ¿sí? Ya después, un día hablando con él, unos años antes de él morir, me decía, mi hijo, el ferrocarril era todo. Eso era la vida de esa región, digo. Lástima que eso lo acabaron, digo. Todo giraba alrededor del ferrocarril, ¿sí? Toda la economía giraba alrededor del ferrocarril. Me acuerdo mucho que en el año 32 no volvió, ya se despidió. Vino aquí a la penúltima estación, yo tenía como unos 6 añitos, una cosa así tenía yo, 7 añitos. No, toda la gente que vivíamos arriba en Villa Antigua bajamos. Yo bajé con mi abuela, con mi nona Hermenegilda y mi mamá Rita. Y eso fue muy triste porque cuando llegó a la penúltima estación, que es aquí en la quinta, en la séptima, eso todo el mundo lloraba porque el tren paró ahí un momento y puso las campanas esas a sonar y todo el mundo lloraba porque ya se iba el tren de ahí por este lado. Entonces siguió hasta la parada y volví bajó hasta el año 32, que fue que vino el ferrocarril a la Villa del Rosario y la parada.